Una vez más, Señor, estamos para escuchar el consejo de tu palabra. Me presento delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza y reconociendo mis limitaciones. Por eso ruego de tu asistencia, de tu espíritu, de tu dirección, Señor. Que sea edificada tu iglesia, Señor, siempre con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por más que uno trata de buscar, por ejemplo, en mi caso, la serie que estamos estudiando los domingos, la importancia de la palabra de Dios, uno dice, ¿qué otro tema puede haber más acerca de la importancia? Vamos en el tema número 30 y cada vez vemos que hay muchos puntos importantes por analizar de la palabra del Señor. El tema de hoy es a manera de pregunta, aunque muchos conocemos respuestas, igual hoy vamos a tocar las respuestas en la palabra del Señor. A manera de pregunta es, ¿por qué la palabra tomó forma humana? ¿Por qué? Antes de responder a la pregunta de nuestro tema, el por qué la palabra tomó forma humana, recordemos que en el Nuevo Testamento hay dos palabras a las cuales del griego se traducen para referirse a palabra de Dios. Una es la palabra logos, que quiere decir el absoluto consejo de Dios, todo lo que es la palabra de Dios. Y la palabra rema, que es una palabra específica, personal, que uno recibe de parte del Señor. Bien, en base a eso, vamos a entrar en el estudio de la palabra para ver ese pasaje de la Escritura en la pregunta de nuestro tema, ¿por qué la palabra tomó forma humana? Y vamos a ir a la Escritura también para responder a esto. Quiero leer el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera 60 se lee el verbo, que es de la palabra griega logos. En esta traducción bíblica, Nueva Traducción Viviente, ya se lee la palabra. Dice Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2 dice, el que es la palabra, aquí habla de una persona, habla de Jesús, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Aquí habla de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. En estos versículos se traduce de la palabra logos, pero en el versículo 14 podemos encontrar parte de nuestro tema. En esta misma traducción dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan el apóstol aquí dice, hemos visto, habla de sus experiencias personales, él junto con los otros 11 y junto con más personas de la época de ellos que vieron presencialmente. Vimos la misma palabra hecha hombre, vimos al mismo Dios encarnado, vimos destellos de su gloria, nos tocó ver durante esos 3 años que estuvimos viviendo muy cercanamente con Él, vimos al Dios mismo en forma humana y vimos esos destellos de su gloria. Vimos que era 100% divino, 100% humano, 100% Dios, 100% hombre. Nos tocó ver eso. Cuando Filipenses menciona en el capítulo 2, versículo 7, que Jesús se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Gracias, Ogier, por su servicio. Se despojó y se hizo semejante a los hombres. En Filipenses 2:7 la palabra se despojó se traduce de la palabra griega con K de kilo, que no, con doble O, que no. De esta palabra
que se traduce es para despojarse, quiere decir vaciarse, esa palabra que no. Pero no quiere decir que se vació de sus atributos divinos. Jesús siempre fue Dios. Aunque algunos lo niegan, bueno, ellos tienen un problema. Jesús siempre fue Dios. Cuando Filipenses dice que se despojó, habla de que se despojó de los privilegios que le correspondían desde el cielo, dejó a un lado su gloria celestial, a eso se refiere. Y vino y tomó forma humana, en la forma más humilde, y nació como hombre de la manera más humilde. Estamos en la época donde se celebra el nacimiento, y como hemos dicho, si bien es verdad, no nació, la Biblia no dice que haya nacido el 24 o el 25 de diciembre, pero celebramos que nació. Y nació en la forma más humilde. Se despojó, dice en Filipenses, de la palabra griega keno. De esta palabra griega keno, hay una doctrina cristiana que se enseña, que habla de la kenosis de Cristo, así como se escucha acá de kilo, la kenosis de Cristo, que habla del vaciamiento de los privilegios de Dios, que renunció Jesús desde el cielo, y al tomar la forma humana, al tener la encarnación, Él no vino como en todo su esplendor para que se viera divinamente, si no todo el mundo hubiera ido, pero nació en un pesebre, en un establo, y renunció a todo eso. Eso se le llama la kenosis de Cristo. La kenosis de Cristo no quiere decir que es un intercambio de la deidad por la humanidad. Repito, Jesús nunca dejó de ser Dios en ningún momento de su ministerio terrenal. Tampoco usó su divinidad para hacer más fácil su ministerio terrenal, ni usó su divinidad a favor de él. No usó su divinidad para cargar la cruz. Usó su divinidad a favor de los hombres. Resucitó muertos, sanó enfermos, multiplicó alimentos, caminó sobre las aguas a favor de los hombres. Ahora aquí viene la pregunta de nuevo a nuestro mensaje de hoy. ¿Por qué tuvo que venir Dios en forma humana? ¿Por qué no utilizó otro método para la salvación? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no lo hizo desde su trono? ¿Por qué no fulminó a la humanidad, a los primeros seres humanos, y creó nuevos que fueran obedientes a la palabra del Señor? Varias respuestas hay al respecto, porque Dios no quiere robots, Dios quiere personas que voluntariamente lo sigan, y siguiendo desde lo que sucedió en el Génesis capítulo 3, hoy vamos a ver al menos 4 respuestas a nuestra pregunta del tema de hoy. ¿Por qué la palabra tomó forma humana? Y una de las respuestas es para revelar su verdad personalmente, para revelar al Padre personalmente ante la humanidad. Cuando Jesús fue arrestado para ser llevado a la muerte en la cruz, hay un momento en que aquel gobernador romano llamado Poncio Pilato lo interroga, le hace una serie de preguntas, y en una de las respuestas que Jesús da, responde uno de los propósitos por los cuales Él nació en forma humana. Y yo quiero que lea conmigo en Juan 18, verso 37, Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Y ahí encontramos una de las respuestas a la pregunta del tema de hoy. Y dice la palabra del Señor: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices yo soy rey. Y vea lo que dice a continuación: yo para esto he nacido. ¿Para qué?
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. He nacido, dice Jesús, para dar testimonio a la verdad personalmente. Desde la caída de la humanidad, el hombre ha adoptado un montón de falsas creencias de cómo acercarse a Dios. Y no es hasta que conocemos a Jesús, no es hasta que conocemos a la palabra viva, eficaz, hasta entonces conocemos la verdad. Y como dice la misma escritura en Juan 8, y la verdad nos hace libres. Y entendemos eso. Mucha gente cree que está cerca de Dios y tiene diversos métodos. Y Jesús dice: vine personalmente a dar testimonio de la verdad, a mostrarles el camino, la verdad y la vida. Yo soy, lo dijo. Para esto he nacido. Lo dice a Pilato. El versículo siguiente dice: Pilato queda estupefacto, preguntándose: ¿qué es la verdad? Lo tuvo delante de él, parado frente a él. ¿Qué es la verdad? En otro pasaje en el libro de los Hebreos habla también la importancia del por qué Jesús tomó forma humana. La palabra se hizo hombre. Y dice en Hebreos 1:1, leo en Reina Valera 60, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muchas veces, de muchas maneras. A Jeremías, creo que es en el capítulo 19, le dice: ve, cómprate una vasija de barro, párate delante de mi pueblo, quiébrala y dile: así quebrantaré a mi pueblo por su dureza de corazón. Quiebra. Utilizó objetos para hablar, como el barro. También en una escritura dice: cómprate un cinto, ve, ponlo en un lugar y no lo uses y hasta que se pudra. Así está podrida la mentalidad del pueblo. Utilizó muchas maneras, muchas veces. Dios usó la manera de hablar a las personas. Pero, dice el escritor a los Hebreos, en esto, dice el versículo 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, directamente Jesús. Vino a hablar, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia divina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Era necesario, por muchas razones que ahorita voy a tratar de explicar al máximo, hasta donde me alcance, hasta donde pueda, por qué era necesario que Jesús naciera, que la palabra se hiciera hombre, que tomara forma humana. En estos tiempos hay controversia, debates entre el mismo pueblo de Dios, que si se debe o no se debe celebrar el nacimiento de Jesús. Y yo espero en el Señor que aquellos que no entienden que sí se debe celebrar, que tengan revelación, iluminación de parte de Dios, que no celebramos el día, sino que celebramos el hecho, la persona, el acontecimiento, los regalos más maravillosos que la humanidad ha tenido. Es Dios mismo hecho hombre, hablando directamente. Escúchenme a mí, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y un buen número de cristianos entran en controversia y buscan más contienda que alabanza para Dios, que si es un día pagano, que si se debe hacer o no se debe hacer. Esperemos en el Señor que
Dios les muestre. Pero como dice la Escritura, al final del cuento, si ellos deciden no hacerlo, que lo hagan para Dios, como dice Romanos 14. Y que lo hagan con buen espíritu. Bueno, Hebreos dice, Dios habló de muchas maneras. Los profetas hablaban de Dios, claro. Jesús hablaba de Él mismo. Jesús hablaba de Él mismo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, un versículo que nosotros hemos leído, predicado, enseñado en muchas ocasiones. Desde el verso 1 habla que Jesús dice, voy a la casa de mi Padre, hay muchas moradas, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy también ustedes también estén. Y estaban atribulados los discípulos, tristes, atribulados porque el maestro les había dicho, me voy. Y dice en el versículo 5 de Juan 14, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque tú dices que a donde tú estás, quieres que también nosotros estemos. Pero ¿cómo sabemos el camino para llegar ahí? Y el versículo tan predicado, el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. El versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo quiero explicarles que en este versículo Jesús no está diciendo que Él es el Padre, sino que está mostrando al Padre. Y los siguientes versículos los dice. Tampoco quiere decir que tiene menos esencia divina que el Padre. Mire, este es un tema tan difícil de explicar. ¿Cómo explicar la totalidad del Dios creador del cielo y de la tierra? Una mente humana finita llena de errores, tratando de explicarles a otros humanos finitos la grandeza, la majestuosidad del poder de Dios, no se puede explicar. Así que vamos a tratar de explicar lo que se pueda, pero aquí Jesús no está diciendo que Él sea el Padre, tampoco está negando que tenga menos esencia divina que el Padre. Entonces, ¿qué es? Dios mismo. Dios mismo. Y dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Alguien pudiera decir, ahí está, pastor, sí está diciendo que es el Padre. Bueno, sigamos leyendo el siguiente versículo, o terminemos de leer el versículo 9 para ver cómo Jesús explica. Y dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Y en el versículo 10 explica, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Jesús tomó forma humana, la divinidad de Dios y la naturaleza humana hicieron fusión en la persona de Jesucristo. A esto se le llama teológicamente como la unión hipostática, que quiere decir que en la persona de Jesús está el 100% de la divinidad sin dejar ser 100% humano. Y para muchos es incomprensible, dice el verso 11. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿A qué se refiere cuando dice creedme por las mismas obras? Vean que doy muestras de divinidad. Vean. Y Juan dice, vimos su gloria. A Juan le tocó ver la transfiguración junto con Santiago, su hermano, y junto con Pedro. Le tocó ver resurrección de muertos, le tocó ver multiplicación de los peces, le tocó ver destellos de la gloria de la divinidad. Mire, Jesús, cuando habla de el vaciarse, de la palabra griega kenos, en Filipenses 2:7, no es que se haya vaciado quitándose el todo de Él, sino que es como, alguien puso un ejemplo que era como prender una luz, una veladora y ponerle un vaso de barro encima. La luz sigue estando ahí, pero el vaso de barro pudiera tipificar el cuerpo humano. Jesús se pone el cuerpo humano, pero la divinidad está en Él. Si Él hubiera dejado ver
todo el esplendor de su gloria, ningún humano hubiera permanecido en pie ni con vida. Nadie, ningún humano hubiera podido soportar la grandeza de su divinidad, como dice Juan en el Apocalipsis cuando dice: y cuando vi el esplendor de su gloria, caí como muerto a sus pies. Nadie hubiera podido soportar la grandeza, el poder del esplendor de la divinidad. Jesús se puso un cuerpo humano y habla en esa humanidad, se despojó de la gloria celestial, nació en la forma más humilde. Ahora vamos a ver varias razones por las cuales Jesús tomó forma humana. La segunda razón es que Él tomó forma humana para de esa manera reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué o cómo? Voy a tratar de explicar, aunque son cosas que muchos las saben. Recordemos la caída del hombre en el Génesis capítulo 3. Por su pecado y desobediencia fueron desechados y la relación del hombre con Dios quedó separada por causa del pecado. Toda la humanidad, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, nacimos separados de Dios por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y yo qué culpa tengo?, dirá alguno. Y hemos dicho esto, así como el presidente de una república, de un país, toma decisiones en representación de todo el pueblo, y muchas de esas decisiones a veces te agradan y muchas veces no, pero te representa. Bueno, en Adán está representada toda la humanidad y las decisiones que pudo haber tomado o que tomó. Muchos de nosotros no nos agrada, no nos conviene, pero ahí está representado. Por ende, el pecado entró por un hombre, dice la Escritura, y alguien pudiera decir: ¿cómo es que entró por un hombre? Que dice la Biblia. Sí, en el esperma viene la semilla de la procreación, es depositada en el lóbulo femenino, se procrea la humanidad, así que el pecado viene en la genética desde el hombre y es heredado a toda la humanidad, y todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y dice en Génesis, lo menciono, no lo busque, o si proyección son rápidos lo pueden hacer. En el capítulo 3, versículo 7 dice que por causa del pecado fueron abiertos sus ojos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hemos dicho esto antes, las hojas de higuera representan los intentos humanos para tratar de estar bien ante Dios cuando ven la pecaminosidad de las personas. Los intentos humanos. Por eso es que cuando Caín en el capítulo 4 de Génesis presenta lo mejor de la tierra, a Dios no le agradó, porque le dijo: estás haciendo lo mismo que tus padres, el fruto de la tierra, los intentos humanos. Por eso es que Abel me trajo mejor ofrenda, el cordero. ¿De dónde tomó eso Abel? Del versículo 21 de Génesis capítulo 3. Dios les quita los delantales de las hojas de higuera y los cubre con túnicas de pieles. Se entiende que cuando Dios hace las túnicas de pieles en Génesis capítulo 3 versículo 21, derramó sangre inocente por primera vez por causa del pecado, lo cual apuntaba a Jesucristo. El derramamiento de sangre inocente para poder buscar la reconciliación con Dios. Y desde ahí la humanidad tiene que entender, desde Levítico capítulo 17 versículo 11, cuando se ponían las manos sobre los corderos, se depositaba la culpa, se mataba al cordero, se derramaba la sangre. Se fue enseñando eso, que era necesario el derramamiento de sangre inocente. En Hebreos capítulo 10, voy a leerlo, versículo 4, creo que es Reina Valera 60, no puse en mis notas, pero parece que sí. Hebreos 10:4 dice, vamos a ver, hermanos, por qué fue necesario que Jesús tomara forma humana. Para el cumplimiento del Génesis capítulo 3. Desde el versículo 15 en Génesis 3 está prometido: uno de simiente humana vendrá para aplastar la cabeza de la simiente del reino del mal.
Y dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero era necesario que hubiera sangre humana. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, yo subrayé lo que dice enseguida aquí en mi Biblia, me preparaste cuerpo, me diste un cuerpo humano con sangre. ¿Para qué? Para cargar en uno solo el peso del pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad. Un hombre cargó el peso del pecado. Todas las patrañas que yo cometí, todas las iniquidades que yo cometí, todo lo más asqueroso de los pecados que yo cometí y de los que tú cometiste y de los que todo el mundo cometió, fueron cargados en un solo hombre para justificar a la humanidad. Y dice el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, vengo voluntariamente para hacer tu voluntad. Si el verbo, el logos, la palabra, no hubiera tenido un cuerpo humano, ¿hubiera tenido sangre? ¿Quién responde? No hubiera tenido sangre. Ahora, era necesario que Jesús viniera en un cuerpo humano con sangre para derramar, porque Dios mismo lo había dicho. Si me desobedecen, van a morir. Van a morir. Y hemos hablado de la muerte espiritual y hemos hablado de la muerte física. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no fulminó instantáneamente a Adán y Eva cuando les dijo van a morir? Incluso el diablo les dijo, no van a morir, hombre. Y la escritura dice que Dios contuvo su ira, su santa ira, su justo juicio, lo contuvo y lo estuvo conteniendo su ira a lo largo de cientos y cientos de años, desde el Génesis capítulo 3. Cientos y cientos de años estuvo conteniendo su ira hasta llegar el momento preciso en que naciera uno con forma humana y cargar en él el peso de todo el pecado. Por eso es que era necesario que Jesús viniera en un cuerpo humano para derramar su sangre, para apaciguar la ira justa de Dios por la culpa de la transgresión de toda la humanidad. Por eso es que la Biblia menciona la sangre de Jesús un montón de veces, la importancia del derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús mismo lo enseñó cuando él estaba constituyendo la celebración de la cena del Señor. Él mismo lo enseñó y dice en Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 27, dice la escritura, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y dice el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ahí va, para remisión de los pecados, para perdonar los pecados. Es necesario el derramamiento de la sangre, lo que Dios hizo desde el principio en Génesis 3:21. Lo que estuvieron haciendo los rituales del sacerdocio desde la familia de los levíticos, cómo fue instituido y fueron haciendo todo eso, todo apuntaba a Jesús, el derramamiento de la sangre, todo necesario, era necesario en un cuerpo. En otros pasajes habla mucho al respecto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 24, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo lo traduce esta traducción. Romanos 3:24 dice, en Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo,
con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo, mire esto, y no castigó a los que pecaron en el pasado. Se contuvo. Y usted pudiera decir, ¿eso se refiere desde el pasado, desde el antiguo tiempo, desde los hebreos, los judíos? Sí, pero también Dios se contuvo de fulminarme a mí antes del día 1 de marzo del año 2004. Le di 1,000 razones a Dios para fulminarme. Y Dios se contuvo. Porque Él sabía que yo iba a conocer a aquel que es el Verbo. Y se contuvo para fulminarte a ti. Porque le diste 1,000 razones para que no estuviera sobre la faz de la tierra. Y se contuvo. Se ha contenido hasta el día de hoy de muchos que todavía no han creído en el sacrificio de la cruz para salvación. Y ha extendido su misericordia y se sigue conteniendo en muchos. Dios pudo haber fulminado a la humanidad desde el pasado, nos pudo haber fulminado a nosotros por causa del pecado, pero en el tiempo preciso, Él envió a su Hijo Jesús, con cuerpo humano, con sangre humana, 100% humano, 100% divino, pero 100% humano, para entregar su sangre, su vida en rescate por nosotros, por causa del pecado. Era necesario que Él naciera en forma humana para el cumplimiento de todo lo que se escribió desde el Génesis. Sigo leyendo Romanos 3:23 en esta versión, en el versículo 26, perdón, en esta versión dice, ¿por qué se contuvo Dios? Dice aquí el verso 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Él miró hacia el futuro. ¿Sabías que Él miró el día en que tú te ibas a entregar? No sé cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús va a encontrarse con la mujer samaritana y en los primeros versículos dice, y Jesús quiso ir a Samaria porque le era necesario pasar por ese lugar. Él se iba a encontrar con ella. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuándo fue el momento preciso en que se encontraron con Jesús. Si no lo recuerdan, no se preocupen, no se va a ir al infierno por eso. Pero hay algunos que les quedó marcado el día, el momento, la hora, el lugar en que tuvieron ese encuentro. Por eso dice el versículo 26, miraba hacia el futuro. Dice en Hebreos capítulo 12, no lo busque, menciono, dice, menospreció lo oprobio, soportó el dolor, dice, porque miraba. Hay un canto que cantamos en este lugar. Estaba pensando en mí en el camino hacia la cruz. Él pensaba en todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Él pensaba en todos y cada uno de aquellos que todavía han de venir a Él. Por persona, por nombre. Y dice, voy a volver a leer el versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Es imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Eso es justo. Si Él dijo que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y como tú y yo merecíamos morir por causa del pecado, Dios dijo,
esta ley se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Y por el gran amor que Él tuvo a la humanidad, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo en forma humana para cargar en Él todos los pecados de la humanidad, y para que no muriéramos eternamente, cargó los pecados tuyos, los míos y los de todo el mundo en un solo hombre, en un solo cuerpo humano. Y cuando Él dijo, consumado es, dice Colosenses 2:15, arrebató el acta de los decretos al reino de las tinieblas. Un acta donde estaba escrito mi nombre grande, marcado con letras negritas mayúsculas. Gonzalo Ornelas es merecedor de la eternidad en el infierno, pero Él arrebató, dice Colosenses 2:15. Jesús arrebató esa acta y dijo, borro el nombre de Gonzalo Ornelas del acta de los decretos y lo escribo en el libro de la vida, porque creerá en mí, creerá en mi palabra, creerá en el sacrificio, me servirá a mí. Quite mi nombre y ponga el suyo. Era necesario que viniera en cuerpo humano para derramar su sangre por nosotros. En Romanos 5:8, en Reina Valera 60, dice, Romanos 5:8 y verso 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Su sangre. Ahora la pregunta del tema es, ¿por qué la palabra tomó forma humana? ¿Por qué? Porque era necesario. En su humanidad pecaron Adán y Eva, y en su humanidad necesitaban recibir el castigo, la justa ira de Dios. Entonces contuvo su ira y en su humanidad mandó a su hijo a tomar forma humana, para que no fuera imparcial ni injusto y se cumpla en Él el castigo. La tercera razón por la cual nosotros vamos a ver hoy, por la cual Jesús tomó forma humana, que va muy ligada a las otras dos, yo la enumeré como una tercera razón, pero en realidad va muy ligada a las otras dos, es para librarnos de la esclavitud, del dominio, del reino del mal. Entiéndase, librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas veces dijiste tú, yo a la hora que quiero dejo la Tecate? A la hora que quiera dejo el perico, como algunos le mencionan así. No el que dice currito, currito, sino ustedes entienden, ¿no? Yo a la hora que quiero, eso a mí no me domina, yo lo domino. Hasta que te diste cuenta que en realidad sí eras títere del diablo. Y no pudiste dejarlo. No pudiste dejarlo. Un instante que un hombre vea pornografía, puede ser esclavo por toda su vida, por un instante. Por un instante que una persona pruebe algo de droga, puede ser esclavo de ese vicio por toda su vida y causarle hasta la muerte. Un instante que se le permita, podemos ser esclavos y nacemos nosotros bajo la naturaleza caída, con una sensibilidad para seguir lo malo. Por eso es que Jesús nace para que en cuerpo vivo Él nos hace libres de esa esclavitud. Seguimos siendo tentados, pero ya no somos esclavos. Ya no te domina, ya no es el rey. El pecado ya no tiene el trono en tu ser. Ya no. Ahora el que tiene el trono en tu ser se llama Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Él es. Y si todavía no lo tienes como rey, aún estás a tiempo.
Dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en la Nueva Traducción Viviente lo leo, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué? Ahí dice, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Con la sangre compró y perdonó nuestros pecados. Yo recuerdo que en una ocasión escuché que dijeron: ¿y a quién le pagó? ¿Le pagó al diablo? Y con él compró. Escúcheme, el hombre no estaba en deuda con el diablo. El ser humano estaba en deuda con Dios. Compró la libertad. Pero de otra manera, en otro sentido, estábamos esclavizados en el gobierno de las tinieblas. Y la sangre de Jesús nos hace libres. Libres del pecado si nosotros creemos de todo corazón. Es por eso que las personas, cuando son nacidos de nuevo, yo no sé, yo poco me gusta hablar de mis propias experiencias. Poco me gusta hablar de mis propias experiencias. Yo les he contado que antes de ser cristiano estuve a punto de perder mi matrimonio por infidelidad. Y años de convertido, años, no muchos, pero pues llevo 21 años por la gracia de Dios de convertido al Señor. Y hace escasos, no sé, 3, 4 años, no sé cuánto, en mi plataforma de Facebook personal me llega invitación de Facebook de esa persona. Cualquiera pudiera haber dicho: ay, pues vamos a ver qué. No. El haber sido libres en Cristo Jesús, inmediatamente eliminar eso. Elimina. ¿Qué te importa a ti saber qué es el poder tener una posible comunicación con aquella persona? ¿Para qué darle cabida a todo eso? Inmediatamente cortar con eso. Y yo se lo platiqué a mi esposa: pasa esto y esto. Y mi esposa me dice: pues hay que meternos a ver en dónde vive para ir a darle una arrastrada. Y yo dice: no es cierto, eso ya es añadido. Para que se le quite. Somos libres del gobierno del pecado, dice aquí la Biblia, gracias a la sangre de Jesús derramada. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Voy a leer 14 y 15. Leo en Reina Valera 60. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí habla de la humanidad, los hijos de la descendencia de Abraham, aquí a eso se refiere. Enseguida dice: aquí él se refiere a Jesús, también participó de lo mismo, y eso lo mismo es carne y sangre. ¿Para qué? Ahí dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo en la muerte. Y librar, ahí va, a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Voy a explicar un poco. La carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos cristianos que estaban en el tiempo de la persecución. Los perseguían por ser cristianos, los mataban incluso por ser cristianos. Y de alguna manera vivían amedrentados porque en cualquier momento los podían matar por ser cristianos. El escritor a los Hebreos les escribe: Jesús mismo ofreció su mismo cuerpo para no ser siervo del diablo. Recordemos que en Mateo capítulo 4, Satanás mismo le dijo: deja todo el plan que traes, póstrate a mí y adórame, y te daré toda la gloria
que me ha sido dada desde el Génesis capítulo 3, el hombre le entregó, te la daré toda. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá, y le empieza a decir la palabra y le empieza a refutar todo lo que le refuta, y le dice, no lo haré, solamente a Dios adoraré. Y si tengo que entregar mi vida, mi cuerpo, por agradar a Dios y por rescatar a la humanidad, vas a saber un día que cada latigazo, cada clavo, cada lanza, cada golpe, cada vez que me escupan, es porque mi cuerpo será ofrecido para alabanza del Padre, para salvación de la humanidad. Y no voy a renunciar a eso. Jesús se lo retumbó. Yo no sé de qué tamaño tenga las orejas el diablo, pero las ha de tener más grandes que las mías. Y se lo retumbó y le dijo, no voy a aferrarme a eso, aunque él sabía que le iba a doler. Y el escritor de los Hebreos dice, por temor a la muerte, muchos, mire, los opresores de los hebreos ofrecían una oportunidad de vivir si negaban a Jesús. Si niegan que son cristianos, los dejo vivir. Y el escritor de la carta a los Hebreos les dice, ni Jesús siquiera quiso conservar la vida en su cuerpo, él por agradar. Así que no tengan temor, dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo prefiero servir al diablo antes de que me maten. ¿Qué quiere decir esto? El escritor de los Hebreos está diciendo, cristianos, Jesús entregó su cuerpo. Y si ustedes tienen que entregar su cuerpo, su vida, por agradar a Dios, sepan que hubo uno que lo hizo con todo el amor por nosotros. Así que por amor a Él, cualquiera de nosotros puede decir también, no negaré que soy cristiano, no negaré que Cristo es mi Rey, aunque por ello tuviera que perder la vida. En el año 2005 yo conocí a un anciano llamado Agustín de la República de El Salvador. Y él contaba que él era guerrillero en el tiempo de las guerrillas en El Salvador. Y él me contaba experiencias personales, cómo el ejército y los guerrilleros se encontraban y mucha gente tenía que vivir escondidas en el monte. Y el evangelio estaba también en esa época. Y él me contaba esa historia que he contado antes, donde dice que él en ese desespero dejó la guerrilla y se convierte a Cristo, y ya no era un guerrillero, ya andaba con el grupo de los que se escondían porque los andaban también buscando. Y ya estaba en un lugar más difícil, en una postura más difícil, porque dice que los perseguían tanto los guerrilleros como el ejército. Entonces no hallaban qué hacer. Y dice que en una ocasión, estando en el monte, estaban orando, y estaba incluso el que dirigía el grupo, que era el pastor, y algunas ovejitas, y eran poquitos. Dice que estaba el pastor, 2 varones, una anciana. Entre los 2 varones estaba él. Y dice que de repente llegan las personas armadas, que él no supo, dice, en la oscuridad todavía del amanecer del día, si eran los del ejército o eran los guerrilleros, pero que nada más les apuntaron y dijeron, son cristianos, y que les apuntaron con el arma. Y ellos preguntaron temblorosos, ¿para qué quieren saber? ¿Son cristianos, sí o no? Y que los que les apuntaban les dijeron, dice, mira, Gonzalo, me dijo, yo lo vi con mis ojos. Yo estaba ahí y nos preguntaron, si niegan a Jesús, tienen oportunidad de vivir y se pueden retirar. Y el que quiera seguir confesando que Jesucristo es su Rey, póngase de rodillas, porque ahí le vamos a dar un tiro en la frente. Dice, un varón, dice, que estaba ahí, dice, salió corriendo. Otro que estaba entre el monte, dice, que quería unirse a la unión, dice, de oración. De entre el monte, ni siquiera lo habían visto, dice, de entre el monte, dice, yo también corro, dice, y se va. Y una anciana se quedó. Cayó de rodillas y la ancianita decía, jálenle, decía, jálenle. Si él entregó su vida, su cuerpo por mí,
jálenle. Y si mi ropa les estorba, dice que decía la anciana, me rasgo aquí para que la bala entre, dice, jálenle. Y si he de morir por mi Cristo, denle, decía. Y que estaba el pastor, dice, y dice, yo tampoco no sabía qué hacer, si corría o me iba, dice. Por último me quedé. Y dice que se acercan los armados y que aventaron los fusiles a la tierra y que dijeron, no andamos buscando cristianos para matarlos. En verdad, lo que estamos haciendo es que andamos buscando genuinos cristianos que honren a Cristo para que oren por nosotros, porque hoy nos queremos entregar a Él. Y los otros que iban corriendo allá, cobardes, decía la viejita, cobardes. ¿Qué hubiera pasado? La congregación donde yo me congregué algunos años aquí, de las asambleas de Dios, mi pastor en ese tiempo quiso hacer una dinámica para ver la calidad de fe de los cristianos. Y era cuando empezaba el auge muy fuerte de los sicarios. Y no se le ocurre al pastor decirle a un hermano que se vistiera percherado, no sé, de esa ropa con camuflaje y un arma de juguetes que parecen de verdad. Y entra uno por la puerta y gritando, los que quieran vivir, negar a Cristo, dice, sálganse, los genuinos cristianos, ahorita los mato, dijo. Nos quedamos el sicario y yo solos, dice el pastor. Solos. Hermanos, Jesús entregó su cuerpo y hasta la última gota de su sangre para salvación, para librarnos del gobierno del pecado. Nosotros podemos ver que el escritor de los Hebreos decía esto: los verdaderos cristianos sabían que Cristo mismo murió, entregó su cuerpo. Tengan esa fe de tal manera que ustedes puedan entregar incluso su vida por Él. ¿Por qué Jesús puso el ejemplo en su cuerpo humano? Para mostrarnos que a Él también le dolía. Es lo que yo explicaba hace un momento. La divinidad de Él no fue usada para soportar el dolor. Él mismo puso el ejemplo en su cuerpo humano. Y por último veremos que Jesús tomó un cuerpo humano, Él se convirtió, se hizo en forma humana para ser mediador entre Dios y los hombres. Y me llama la atención unos pasajes que vamos a leer a continuación. En Hebreos capítulo, ahí mismo capítulo 2, pero ahora en el versículo 17. Voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 2, versículo 17. En la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos. Aquí, hermanos, habla descendencia de Abraham, los judíos, los israelitas. Era necesario que fuera igual en todo sentido. ¿En qué forma habla aquí? En todo sentido, humanamente, dice, se hizo como nosotros, dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo? Humano, igual que nosotros, con necesidades. Jesús no usó su divinidad para suplir sus necesidades humanas. Él no usó su divinidad para, en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando le pide agua a la mujer samaritana, Él no usó su divinidad para hacer aparecer una jarra de limonada que todavía le sonaban los hielitos alrededor en el desierto. No. Él tuvo necesidades humanas, tuvo hambre, tuvo sueño. Le daba tristeza, lloraba, se angustiaba, le dolía la muerte de los seres amados. Dice el Evangelio de Juan capítulo 11, que lloró con profunda tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Dormía, se cansaba, le dolía, se entristecía, lloraba, porque él predicaba la palabra y les decía a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, dice, llorando. ¿Cuántas veces quise yo cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas y no quieren? Dice, y lloraba. Expresaba sus emociones en su cuerpo humano. Le dolía y no usaba su divinidad para soportar el dolor de los clavos, el dolor de los látigos. No usaba eso. Usaba su divinidad para favor de la humanidad.
Y ciertamente él comió también en la multiplicación de los peces en el Evangelio de Juan capítulo 6. Pero fue a favor de multitudes de más de 15,000 personas, que es lo que se cree que son. Entonces dice Hebreos aquí en el 2:17, lo repito en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto era necesario, a mí me enmarca la palabra necesario. Necesario. Era necesario que Jesús fuera igual que sus hermanos, los descendientes de Abraham, los judíos, los israelitas, los judíos que habla aquí, en todo sentido. Se hizo como nosotros, dice el escritor a los Hebreos, humano. ¿Para qué? Para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, mediador en su humanidad. Alguien dijo, en la persona de Jesucristo se estaba representando y mostrando, revelando al Padre a los humanos. Pero en la persona de Jesucristo, Jesucristo estaba abogando ante el Padre por los humanos. Era Dios para con los hombres, era humano para con Dios, diciendo, en mi humanidad yo pago la culpa de todos. Mediador, eso es lo que quiere decir la palabra sacerdote, mediador. Pero ¿de qué manera? Dice aquí a finales del versículo 17, compasivo, con una profunda compasión, sabiendo que ninguno de nosotros tenía la más mínima esperanza de pagar. ¿Cómo? Nadie podía pagar, nadie. Por eso es que era necesario que naciera puro, sin mancha, pero en humanidad para pagar. Dice al final del versículo 17 en esta traducción, de esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Toda la gente, no solamente de un grupo de elegidos, toda la gente. Dice el versículo 18, Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Él sabe las tentaciones humanas. La escritura misma dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Qué entendemos por todo? Todo. El Evangelio de Juan dice, no puedo escribir todo lo que Jesús vivió porque no alcanzarían los libros del mundo. Eso es una hipérbole, es una exageración. No alcanzarían los libros del mundo para escribir todo. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, todo es todo. Yo he dicho esto antes. No dice la Biblia, pero cabe la probabilidad que en alguno de los momentos que Jesús se haya apartado para orar, el diablo le haya mandado por ahí alguna señora ahí de esas medias, mente depravada, cochina y perversa. Y que se haya quitado la túnica de repente y que le haya dicho, Jesús. Y la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Y Él es mediador. Y en su sangre era necesario que se hiciera igual que nosotros. Ninguno de nosotros le puede decir a Jesús, ¿tú qué vas a saber de dolor si tú eras Dios? ¿Tú qué vas a saber de soledad? Si Él mismo dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nadie le puede decir a Jesús, ¿tú qué vas a saber de tentaciones? ¿Qué vas a saber de tristeza? ¿Qué vas a saber del dolor de la pérdida de un ser amado cuando muere? Nadie le puede decir eso a Jesús. Todo el dolor habido y por haber experimentado en los seres humanos, todo el dolor fue vaciado en un solo momento, en un solo hombre. Era necesario, dice. Él entiende perfectamente tu situación. Personas que lloran a solas, esposas que lloran a solas, dolores, hombres que a solas tienen tristezas, que tienen aflicciones. Situaciones que no se las cuentas a nadie. Es más, a veces que ni se las platicas a Dios, que no quieres ni hablar. Según tú te las guardas tú solo, tú sola. Pero Él conoce todo, escudriña la mente, el corazón y sabe todo, sabe lo que te angustia, lo que te entristece, lo que te agrada, lo que te hace feliz. Conoce tu levantarte, tu acostarte. No sale la palabra de tu boca y Él conoce todo. Conoce tus tristezas, tus dolores, tus preocupaciones, tus necesidades. Todo conoce Jesús. Todo lo sabe Él. Y hay veces que no decimos nada en oración.
Hay veces que venimos nomás y nos postramos y es un solo gemir. Y quieres hablar palabra y no puedes. Y ahí estás, Señor. Lo único que dices es, Señor. Y pasas un tiempo y nomás te levantas y dices, gracias. Y Él conoce todo. Y Él está pronto para socorrer a los que le invocan Señor. El escritor a los Hebreos capítulo 12 dice, Él sufrió lo oprobio. Nosotros podemos ver imágenes, escenas de películas, como Jesús es crucificado y le dejan una poca de ropa para que le cubra sus partes. Pero los historiadores dicen que en realidad Él fue crucificado absolutamente desnudo. Cuando dice Hebreos, sufrió lo oprobio, habla de vergüenza. Pero todo lo sufrió en su cuerpo humano, como dice Romanos, mirando hacia el futuro, mirando aquel día en que tú dirías, Jesús, creo en tu sacrificio, creo que todo lo que padeciste, lo hiciste por mi culpa, para pagar mis pecados, tomaste mi lugar. Era yo quien tenía que ser azotado. Era yo quien tenía que ser escupido y fulminado. Pero tomaste mi lugar. Gracias. Gracias, Señor. Me hiciste libre. Él es mediador. Nadie, escúcheme bien, la escritura dice esto. Nadie, absolutamente nadie puede tener acceso al Padre si no es a través del reconocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Me llama la atención, apuntando para el final, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Leo versículo 5 y versículo 6. Dice: vamos a analizar esto que quizás no lo habías analizado antes, quizás sí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero note que dice Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? ¿Por qué enfatiza el hombre, Jesús, la humanidad de Jesús? ¿Por qué enfatiza? Respuesta: porque Jesús en su humanidad fue el único que pudo ofrecer paz entre Dios y los hombres. Fue el único. No hay otra manera. No hay otro medio. No hay otro método en que una persona pueda tener paz con el Padre, si no es a través del reconocimiento del sacrificio del cuerpo de Jesús en la cruz. Nada, no hay. Así te salgan callos en los pies caminando kilómetros y kilómetros para ir a entregar algún sacrificio a algún dios, a algún ídolo. Así te pongas anoréxico ofreciendo ayunos a cualquier otro dios, a cualquier otra deidad, entre comillas. No lo hay. La única manera de poder tener paz ante Dios es reconocer que hubo uno que derramó hasta la última gota de su sangre para escribir tu nombre con compasión, con amor en el libro de la vida. Por eso Pablo dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y enfatiza, Jesús hombre, Jesucristo hombre, la humanidad de Jesús. Él fue el único que logró a través de su cuerpo molido, dice Isaías 53. Fue el único. Mire, cuando la escritura dice que fue su cuerpo molido, según Isaías 53, es porque literal, he dicho esto antes, una película dirigida por un hombre llamado Mel Gibson, llamada La Pasión de Cristo, tuvo tanta aceptación por el acercamiento a la verdad de cómo Cristo fue molido. Sin embargo,
se quedó corto. Porque Isaías 53 dice, fue molido. Era una masa sanguinolienta. No se parecía, dice Isaías. Si alguien pudiera entrar, que le dijera a alguien, di cuál de todos estos es Jesús, y pudieran haber puesto a Jesús lacerado, latigado, golpeado, no lo encuentra. Quizá en algún momento tú has visto en algún funeral alguna persona que lamentablemente falleció por golpe, por accidente, y vas y lo observas y está inflamado, desfigurado, y dices, es que no se parecía en nada. La escritura dice, Jesús fue tan molido por culpa de nuestros pecados que no había parecer en él. Ese sacrificio en la cruz, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, ese cuerpo de Jesús, hombre, es la única manera que una persona pueda tener paz con Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hombre, reconocer lo que Él hizo. Y cuando yo leo debates que dicen, ¿se debe celebrar o no se debe celebrar la Navidad? Digo, Señor, no les ha caído el 20. Que podemos celebrar no el día, no el mes, el hecho, la persona, la acción, el acto tan poderoso que entrega salvación a toda la humanidad. Por eso la respuesta a nuestro tema de hoy, ¿por qué la palabra tomó forma humana? Porque era necesario, sino ¿dónde estuviéramos tú y yo? ¿Dónde estuviéramos? Y dice el versículo 6 de 1 Timoteo 2, el cual Jesús, hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio del cuerpo molido de Jesús aún tiene vigencia. Si aquí hay alguien que todavía no ha dicho, Señor, por algún tiempo he sido simpatizante, pero hoy quiero reconocerte tu sacrificio. Aún sigue reconciliando personas con el Padre. Aún sigue dando vida nueva. No lo pienses más. El Verbo se hizo carne. Al menos, y no pudiera decir al menos, sino por estas razones tan poderosas, para revelar personalmente la verdad, para revelar al Padre, para reconciliarnos con Él, para librarnos de la esclavitud, del pecado, del gobierno de las tinieblas, para mostrar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo no estar agradecidos que Él nació? ¿Cómo no poder decir, independientemente que haya nacido el 24, el 25 o el 40 de febrero, como dijo un pastor, independientemente del día que nació, el hecho es que nació y dio su vida por ti y por mí? Poderoso el día en que nació, poderoso el día en que resucitó, poderoso el día en que fue crucificado, poderoso el día en que volverá y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua dirá, Él es el Rey, Él es Dios, a Él espero. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no decir, mire hermano, cuando nosotros abrazamos a alguien, mucha gente, yo he dicho esto antes, cada año explico algo al respecto. Mucha gente da el abrazo de decir feliz Navidad y no tienen ni idea de lo que significa. La palabra Navidad del latín natividad, que apunta al nacimiento humano, a la kenosis de Cristo. Y mucha gente dice feliz Navidad y no tiene ni idea de qué, pero nosotros podemos decir estoy feliz porque Él nació. Feliz, feliz porque Él nació, murió por mí, resucitó, volverá, feliz. Y mucha gente celebra sin entendimiento, por eso hay que
explicarles, hay que hablarles. Porque mucha gente, como tú y yo celebrábamos antes, era mucha gente toma los días de descanso, de vacaciones para estar en familia, y se supone que es un tiempo para pasar bien. Y ya saben que no falta el que nomás huele el alcohol y ya quiere pelear con todos. En todas las familias hay uno de esos. Huele el alcohol y ya trae la cara. ¿Qué me ves? ¿Qué? Vamos para afuera, vámonos para afuera, vámonos para afuera. Y al ratito ahí, feliz Navidad. En realidad están felices porque la nación ni siquiera saben. Ni siquiera saben. Hay que explicarles qué se celebra, por qué se celebra, qué dice la Biblia al respecto. Los ángeles cantaron, celebraron, les anunciaron a los pastores corrieron, fueron a buscar a aquel que había nacido, felices. Gloria a Dios en las alturas y en la paz. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y aquí no habla de la buena voluntad de los hombres, sino que por la buena voluntad de Dios hay paz en los hombres, porque por la buena voluntad de Dios entregó a su Hijo en forma humana para morir por nosotros. Y podemos celebrar Navidad con entendimiento. Y aquellos que no tengan el entendimiento, pues oremos para que reciban. Hacemos transmisiones al respecto y no falta quien diga, y eso que está ahí, eso es pecado, eso es malo, eso es idolatría, y lugares donde enseñan la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo eso ahí? ¿Qué les hace una plantita? Por el amor de Dios, ¿cuántos pueden celebrar con entendimiento la razón por la que Él tomó forma humana? Así que celebre, no coma de más porque le va a caer de peso. Yo sé que hacen mucha comida, pero el pueblo de Dios es grande, invite al pueblo. El pueblo de Dios es entendido en hacer desaparecer eso, si no pregúntele a aquellos que comieron de los peces y comieron hasta saciarse. Y Jesús dijo, recojan todo lo que sobró, que no se pierda, porque yo sé que se lo van a volver a comer. El Señor conoce a su gente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos? Porque Él tomó forma humana y vive y reina para siempre y está sentado a la diestra del Padre y sigue teniendo vigencia el sacrificio de su cuerpo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies para dar gracias al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, porque estuviste a bien, Señor, darnos el más hermoso regalo. El más hermoso regalo. Tu Hijo. Nos lo regalaste, Señor, para salvación. Gracias. Gracias, Jesús. Entregaste tu cuerpo, Señor, tu sangre en rescate. Viniste humanamente. Y en ese cuerpo humano te veremos. Así te veremos. Un día te veremos. Un cuerpo humano glorificado. Pero te veremos. Nos regalarás también esa glorificación, esa transformación. Nuestro cuerpo, Señor. Era necesario que tú vinieras así, Señor. Gracias. A ti la gloria, la honra, Señor, por siempre. Oramos ante ti, Señor, para que si hay alguien aquí que no ha reconocido ese sacrificio, que es para salvación, dale entendimiento hoy, dale iluminación, para que se rinda a ti y te diga gracias. Yo reconozco.
porque lo hiciste por mí, Señor. Reconozco tu grandeza. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Gracias. Gracias, Señor. Creo de todo corazón, como dice tu palabra. Tú eres el Señor. Ese sacrificio fue para salvación mía y de todos los que creen. Si hay alguien aquí, dígale al Señor de todo corazón y Él te va a hacer libre. Él te va a hacer libre. Tiene vigencia. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria por siempre. Estamos felices de celebrar, no solamente en una época del año. No, Señor. Tu pueblo celebramos todos los días, Señor. Todos los días. Gracias. Pero hay una época del año en que el mundo se acelera, se distorsiona. Tú los miras correr de un lugar para otro, desesperados, desenfrenados. También en esa época nosotros debemos exaltar el propósito de tu nacimiento. Que la gente entienda. Debemos aprovechar esa época para hablarles, para explicarles lo que significa tu nacimiento, por qué viniste en forma humana. Danos sabiduría de ese amor compasivo, Señor. En el nombre de Jesús, de ese amor compasivo, Padre. Gracias porque un día nos hiciste entender. Gracias. Gracias porque contuviste tu ira y no descargaste tu ira sobre mí. Gracias porque la depositaste en tu Hijo, mi culpa. Gracias. Gracias porque naciste. Gracias porque moriste. Glorioso el día en que resucitaste. Glorioso el día en que volverás. Y te esperamos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dale el aplauso fuerte a Él.